bienvenida a esta comisión al señor Ministro de Defensa. Le agradecemos que atienda este primer debate, si no estoy mal es el primero que usted asiste en el Congreso, y que sea la oposición a que ha respondido de una manera tan puntual y tan comedida. Nuestra intención, ministro, es desarrollar con usted y con la cartera de defensa, con los altos mandos militares, una relación constructiva, respetuosa, cordial. Por supuesto, es nuestra tarea y es nuestra obligación hacer control político, y vamos a ejercerlo. El tema de esta sesión es concretamente la relación, los alcances de la relación que pueda tener la acción que viene haciendo la llamada Iglesia de la Cienciología al interior de distintas instituciones de las fuerzas militares, de policía y a las Fuerzas Armadas en general. Hemos venido asistiendo en la información mediática a una irrupción de hechos. Primero se nos habla de una condecoración, luego no es una, sino son varias condecoraciones, no solamente impuestas por el mando de la policía, y si no estoy mal también de las fuerzas militares, a miembros muy destacados de esta iglesia, y después la irrupción de otros hechos, cruceros, viajes de miembros de la policía en barcos de la Cienciología, cursos de capacitación, campañas preventivas contra el consumo de las drogas ilícitas, en fin, un universo poco a poco de hechos que nos muestran que no se trata simplemente de un incidente, de un hecho casual o anecdótico, sino francamente de una serie de hechos que nos preocupan. Y voy a expresar los motivos de nuestras preocupaciones en los minutos siguientes. Así que irrumpen una serie de preguntas. Bueno, ¿cuál es de esta relación? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué clase de formación se le está dando a la fuerza pública en materia de derechos humanos y derecho humanitario por parte de estas organizaciones? Hay oficiales de las fuerzas militares y de policía que son activos promotores o miembros militantes de esta organización religiosa o que se hace llamar religiosa. Hay aquí una violación de principios constitucionales serios. Hay una amenaza, y esta es tal vez la pregunta más importante, hay una amenaza de la seguridad nacional, porque estaríamos en presencia de un control creciente de la cienciología al interior de las fuerzas militares. En fin, sin más preámbulo, yo quiero ilustrar esa preocupación partiendo de la historia de la cienciología. Un breve resumen, porque no todos los que nos están viendo en este momento por la televisión, y probablemente no todos los senadores y senadoras tengan conocimiento de la naturaleza de esta organización. Vale la pena refrescar algunos hechos que son de conocimiento público. Bueno, la Cienciología es una organización que surgió a mediados del siglo pasado en Estados Unidos, promovida por el señor L. Ron Hubbard, quien era en esa década de los años 50 del siglo pasado un prolífico escritor de ciencia ficción. El señor Hubbard inventó, creó un método para la superación de las personas que comenzaron a acercarse y ser adeptos a sus ideas. Esa primera forma de superación tuvo el nombre de Dianética. Escribió un libro que fue un bestseller en Estados Unidos, en el cual el señor Hubbard sostenía la idea de que todos los seres humanos padecemos distintos niveles de problemas internos, espirituales, mentales, que tienen posibilidad de ser curados o de ser superados mediante un método que él inventó. Ese método consistía en una especie de copia que la Asociación Americana de Psicología denominó una especie de psicología folclórica. Estoy citando textualmente la manera en cómo fue calificado el método que se inventó Hubbard para tratar esos males mentales o psicológicos. En realidad esto consistía
en que unos especialistas, entre comillas, auditores, que tenían una preparación, se sentaban con las personas y con un aparato que se inventó alguien de su entorno, que era una especie de detector de mentiras, y a través de un proceso de narración de los problemas y de los momentos más aciagos de la vida de cada persona, se iba logrando a través de este proceso de narración de esas situaciones y de esos recuerdos, un proceso de limpieza interior. Bueno, eso suena bastante bien, y efectivamente muchas de las personas que eran tratadas por estos medios decían que efectivamente constataban en su vida privada y en su vida profesional que esos métodos que les había enseñado y con los cuales los estaba tratando el señor Hubbard tenían un efecto positivo en su vida personal y en su carrera profesional. Hasta ahí todo parecía muy bien. En el momento en el que la Dianética logró su impacto más importante, el señor Hubbard decidió cambiar ese método de superación personal por convertirla en una especie de culto o religión, y se le puso el nombre, o él le puso el nombre a ese método de cienciología. Cienciología es entonces, en su primera acepción, una especie de método para poder lograr una superación, una limpieza personal. Bueno, todo eso suena bastante razonable, hasta el momento en que esto comenzó a convertirse simplemente de un culto, de una creencia, en un muy próspero negocio. Se le puso precio a cada una de las sesiones, en las que inicialmente era el propio señor Hubbard, pero después sus discípulos, los que hacían estas limpiezas interiores o superaciones en el espíritu y el alma de los seguidores de esta creencia. Ustedes tienen en pantalla ahí los distintos niveles que fueron surgiendo. El señor Hubbard se inventó una escala en la cual las personas, además de llegar a un estadio de limpieza, iban llegando cada vez a un nivel de perfeccionamiento mayor. Cada uno de esos niveles, por supuesto, a un módico precio que ahora vamos a seguramente citar. En uno de esos niveles se les revelaba a las personas la doctrina secreta de la cienciología, que puede sonar un poco exótica, pero que es realmente lo que profesan las personas que hacen parte de ese culto. El señor Hubbard llegó a la idea, a la revelación, de que hace 75 millones de años, esto que voy a decir es totalmente, digamos, citado textualmente de lo que dicen las personas que han conocido la doctrina, que hace 75 millones de años en este planeta existía una civilización parecida a la que existió en Estados Unidos en la década de los 50 y los 60 del siglo pasado, y que esa civilización tenía un grave problema, que era la sobrepoblación, que un dictador intergaláctico llamado Xenu decidió en un momento controlar a través de enviar seres extraterrestres a volcanes que eran bombardeados por él con bombas de nitrógeno o de hidrógeno, y que el alma de esos extraterrestres, estoy diciendo, digamos, lo que se conoce de esa doctrina, invadió el alma de los terrícolas. En concreto, el proceso de sanación o de limpieza espiritual que inventó el señor Hubbard y en el que consiste la cienciología, consiste en erradicar esos vestigios o parásitos alienígenas de los seres humanos. Esa es la doctrina a la cual acceden quienes, después de pagar, repito, módicas cuotas, una serie intensiva de auditación que cuesta en Colombia cerca de 2,5 millones cada sesión, pues después de una determinada cantidad de esas auditorías o de esas auditaciones, pueden acceder a ese nivel de conocimiento de esa doctrina que supuestamente les permite tener una mejor vida. Bueno, hasta ahí esa primera parte de la historia de la cienciología. La segunda parte tiene que ver con el líder que sucede al señor Hubbard, el señor Miscavige,
David Miscavige, quien es el que fue objeto de la condecoración en semanas anteriores o meses anteriores por parte del alto mando de la policía. Aquí hay un asunto que deberemos aclarar ahora más adelante y es el origen de esa condecoración. Bueno, el señor Miscavige comenzó a desarrollar en el seno de la cienciología métodos supremamente severos contra quienes comenzaron a criticar esta creencia o este culto en torno a las ideas del señor Hubbard. El señor Miscavige desarrolló una serie de conceptos o de catalogaciones de los miembros o exmiembros de la cienciología, en la cual había individuos que se categorizaban como personas supresoras a las cuales había que someterlas a la desconexión. Esos son todos términos que utiliza la cienciología. Bueno, ¿en qué consiste todo eso? Bueno, en que a los críticos de esta creencia se les comienza a tratar con métodos de aislamiento, con métodos de intromisión en su vida privada, con métodos de violencia física y psicológica para proteger esta, que ya no comienza a parecer una organización o una iglesia, sino verdaderamente una secta religiosa. En algunos países, por evadir impuestos, por utilizar estos métodos, y me refiero concretamente a Alemania y a Francia, la cienciología fue catalogada por estas denuncias como una secta peligrosa y como un culto anticonstitucional. Así lo tratan en Francia y lo tratan también en Alemania. Bueno, el señor Miscavige comenzó a utilizar toda clase de métodos de represión, incluso algunos de los exmiembros de la cienciología denuncian que en esta sede que tienen ustedes en pantalla, que es la sede de la cienciología en Hollywood, había un piso, el piso séptimo, en el cual se creó una especie de prisión, de lugar de confinamiento de los miembros que eran disidentes de las ideas del señor Hubbard y de la manera en cómo funcionaba esa secta religiosa. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Lo más grave de todo esto es que el método predilecto para intentar volver a ser o volver al orden a los miembros de la cienciología consiste en chantajearlos, según hay numerosas denuncias sobre este particular, con la información que entregan ellos de su vida privada y profesional en las sesiones de las llamadas auditorías o audiencias en las cuales los auditores de la cienciología captan información sobre la vida privada y profesional de estas personas. Es decir, que la cienciología se convierte en una especie de máquina en la cual se capta una serie de información de las personas con el pretexto de ayudarlas a superar sus problemas de carácter personal, y termina esa información siendo objeto de chantaje, porque esos asuntos secretos o privados terminan siendo difundidos por los cienciólogos y por sus voceros. El caso, por ejemplo, de los artistas de Hollywood que han participado en la cienciología y que han sido objeto de distintos escándalos, como la manera en cómo fue chantajeado John Travolta o el señor Tom Cruise, son parte de esas denuncias que se han hecho de manera prolífica. Bueno, hasta ahí termino con un resumen bastante general, porque hay muchos detalles de lo que es esta organización, para que ustedes tengan un contexto. Entonces, aquí aparece la pregunta que es objeto del debate, y es cuáles son los verdaderos vínculos que tienen las fuerzas militares y de policía con esta organización. Yo quisiera que viéramos, antes de entrar en ese punto, un breve video que proviene de las páginas oficiales de la cienciología, si son tan amables. Quiero iniciar con la razón por la cual comencé a trabajar con ustedes en el mejoramiento de la sociedad colombiana. Siento un enorme aprecio por Scientology y agradezco ser partícipe de sus actividades de ayuda a la comunidad. Quiero iniciar
con la razón por la cual comencé a trabajar con ustedes en el mejoramiento de la sociedad colombiana. Siento un enorme aprecio por Scientology y agradezco ser partícipe de sus actividades de ayuda a la comunidad. Quiero iniciar y así como hermanos continuaremos la expansión. Lidero en este momento 150 grupos a lo largo y ancho del país y en algunas de las áreas de mayor riesgo en Colombia. I would now like all the graduates from the Armed Forces of Colombia to please come forward. Y así como hermanos continuaremos la expansión. Muy bien, yo creo que ahí tenemos bastante clara y evidente algunas cosas que quiero poner de relieve. En primer lugar, aparecen oficiales, coroneles, en distintos actos de la cienciología, tanto en lo que fue la inauguración de la sede de la cienciología en Bogotá, como también en el acto que hubo en el barco de la cienciología en Barbados, diciendo no solamente que ellos agradecen la labor pedagógica de la cienciología al interior de las fuerzas militares y de policía, que son los cursos famosos en materia de derechos humanos, sino prácticamente afirmando que ellos son parte de la cienciología. En el discurso del general en retiro Mena, en el que le impone la condecoración al señor Miscavige, él dice que está agradecido no solamente por los cursos en materia de derechos humanos, sino por haber podido participar en la introducción del método del señor Hubbard en las fuerzas militares. Entonces, aquí la pregunta obvia es, ¿esas personas son miembros de la cienciología y están introduciendo en las fuerzas militares y de policía los métodos de esta organización? Es decir, métodos a los cuales ya hice referencia, a la recolección de información de la vida privada de miembros de la fuerza pública, que puede ser utilizada posteriormente con fines que no podemos determinar en este momento cuáles sean. Segundo, en ese video aparece claramente que no es solamente que las fuerzas militares y de policía condecoran a estas personas, sino que la cienciología también las condecora. Es decir, vemos la entrega de diplomas a miembros de la fuerza pública por parte de los oficiales de esta iglesia o de esta secta religiosa. Así que todo esto nos lleva a pensar claramente que hay miembros activos de la cienciología en las fuerzas militares. Y eso es perfectamente legítimo y lícito. Cada quien puede profesar las ideas, las creencias, los cultos a los cuales su libre voluntad y albedrío le dé posibilidad. Pero lo que sí no es claro es qué actividad desarrollan en aras de que la cienciología tenga una presencia en las fuerzas militares y de policía. Y ese es un interrogante que, más allá simplemente de ser un problema que tiene que ver con principios constitucionales, como el de que Colombia es un estado laico y que es un estado en el cual se practica la libertad religiosa, releva del problema de si la cienciología se ha ido convirtiendo, señor ministro, en un problema de seguridad nacional. Y digamos que eso tiene otras connotaciones. Yo no voy a hacer referencia, porque lo harán mis colegas que también son citantes al debate, a los hechos puntuales que hemos venido conociendo, a las condecoraciones, a los cruceros, en fin, a los cursos. Me voy a referir a un hecho que es de otra índole, y es que en varios informes e investigaciones que se han practicado, resulta que la cienciología, además de todas estas labores de formación
y todo lo que tiene que ver con su vida interna y sus cultos y todos estos procesos de superación personal, también tiene una red de espionaje. En Alemania, precisamente esa fue la razón por la cual la cienciología no pudo ingresar, porque es considerada una secta peligrosa porque practica el espionaje. Entonces, señor ministro, no me voy a extender más porque no quiero ocupar tiempo de mis colegas, simplemente hacerle esa pregunta. ¿Estamos ante un problema de seguridad nacional? ¿Estamos ante una organización que paulatinamente va controlando miembros y segmentos de nuestras instituciones militares y de policía? ¿Hasta dónde la intromisión de esta secta religiosa comienza a convertirse realmente en un elemento fundamental de la vida de nuestras instituciones militares? Tenemos una organización que es muy poderosa en términos económicos, que ha alcanzado a ser una organización lucrativa. Tenemos una organización que ejerce la violación de derechos humanos, si es cierta esas denuncias que se han hecho y que tienen ya sentencias judiciales en Estados Unidos y en otras partes. Esto no son simplemente testimonios de personas que son disidentes de la cienciología. Tenemos una organización que ejerce esa clase de métodos y que es condecorada por nuestros mandos por estar instruyendo a los miembros de la fuerza pública en materia de derechos humanos. Yo le digo francamente que creo que no es propiamente de una organización tan cuestionada que debiera provenir un asunto tan fundamental para las fuerzas militares y de policía como es la formación en temas éticos, en temas de derecho internacional, en temas de paz, que son fundamentales en esa formación. Tenemos una organización muy poderosa que extiende poco a poco, como estamos viendo, su influencia al interior de las fuerzas militares a través de oficiales, y tenemos una organización que está acusada de ejercer espionaje. Entonces, ante esa circunstancia, y con esto termino, ministro, pues lo que se impone, por supuesto, es, si no existen, y yo creo que deben existir, investigaciones sobre este fenómeno dentro de las fuerzas militares y de policía, pues que se hagan y que se le informe a la comisión sobre los resultados de esas investigaciones. En segundo lugar, que la formación en materia de derechos humanos y derecho humanitario sea exclusivamente impartida en las fuerzas militares por los organismos que reconoce el Estado colombiano para esos fines, que son los organismos multilaterales como las Naciones Unidas, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o como la propia Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, instituciones sobre las cuales no hay ninguna posibilidad de que haya la más mínima sombra de que están impartiendo realmente doctrinas y teorías que son para el beneficio no solamente de las propias fuerzas militares, sino para el país. Entonces, sencillamente le quería presentar esos interrogantes y por supuesto mis colegas lo complementarán con información adicional. Muchas gracias, ministro. Tiene el uso de la palabra el senador citante también, Feliciano Valencia. Muchas gracias, señor presidente. Mi intervención, señor ministro, agradeciéndole su presencia en esta comisión segunda para atender este debate, va en términos ilustrativos primero, después un aporte a lo que está dispuesto en términos de la religión de la cienciología y finalmente unas recomendaciones en términos preventivos respecto de lo que atañe como pueblos indígenas en Colombia. Es de conocimiento público que desde 1492, cuando los pueblos indígenas fuimos, entre comillas, conquistados, venimos siendo víctimas de un exterminio sistemático en asuntos territoriales, exterminios políticos en términos de discriminación y exclusión, y exterminio ideológico cultural
toda vez que hay una invasión de sectas, congregaciones, organizaciones religiosas en las comunidades, territorios que vienen afectando los valores, tradiciones, costumbres, principios que tratamos de mantener y proteger, conservar los pueblos indígenas. Después de 1492, llegamos al año de 1890, cuando por primera vez se vislumbra la posibilidad legal para que los pueblos indígenas tengamos la posibilidad de sobrevivir como culturas y pueblos en América y en nuestro país hoy, Colombia. Después aparece 1971, cuando los pueblos indígenas reaccionamos a este exterminio y logramos organizarnos como procesos a nivel nacional. Y después aparece 1991, la nueva Constitución Política de Colombia, cuando nos reconocen como humanos y cuando nos incluyen en la sociedad y en la normatividad colombiana. De ahí en adelante hemos sido favorecidos en una amplia jurisprudencia que busca proteger las culturas, la diversidad, las tradiciones y las costumbres de los pueblos indígenas. Esta jurisprudencia colombiana ha sido fortalecida por convenios y tratados internacionales como la Ley 21 del 93 para el caso colombiano y el convenio 169 de la OIT, que en su artículo 3º recomienda e insta a las naciones que suscribieron este tratado a proteger la diversidad cultural de las naciones en el mundo. Claro, hay una jurisprudencia interesante que, si bien es cierto, nos ha favorecido, a veces ha abierto las compuertas para que sigan entrando organizaciones y sectas religiosas a nuestros territorios. Ahora bien, esto no está mal, pero nos causa alta preocupación sobre los visos de adoctrinamiento que algunas de ellas vienen haciendo y el auscultamiento económico en términos del sostenimiento de las iglesias que se establecen en los territorios y comunidades. Respetamos el derecho al culto que quedó plasmado en la Constitución Política del 91, pero los pueblos indígenas seguimos insistiendo de que, no obstante de existir una jurisprudencia, tratados y convenios internacionales, no es suficiente, materia por la cual hemos decidido legislar desde nuestros usos y costumbres, elementos que están reconocidos en la Constitución Política de Colombia, para salvaguardar nuestros principios culturales. Es ahí donde le queremos hacer una recomendación fraterna al señor Ministro de Defensa y a las fuerzas militares en términos del conocimiento necesario que deben tener para intervenir, para actuar y para hacer presencia en territorios y comunidades indígenas, en términos de no seguir afectando o quebrantar valores y principios culturales establecidos. Segundo, me voy al tema central, objeto de este debate. Aparecen en las evidencias, como lo están viendo en la pantalla, que además de lo expuesto por el senador Iván Cepeda, aparecen unas cartillas o material escrito con los logos y con los símbolos de la Policía Nacional y de las fuerzas militares. Eso ahonda más la sospecha en términos de que se están utilizando recursos públicos del Estado o
esta iglesia viene incidiendo en el adoctrinamiento de las fuerzas militares. Por otro lado, en el diario El Tiempo, que salió el pasado domingo, se evidencia de cómo helicópteros de la fuerza pública están siendo utilizados para desplazar miembros de esta iglesia a la Amazonía y a la Orinoquía. Por eso nos asalta la preocupación, señor ministro de Defensa y demás convocados, en términos de cómo está llegando esta iglesia a territorios y comunidades indígenas, cómo se está haciendo el proceso de socialización de su método y cómo están involucrando, seguramente, ojalá no sea así, a miembros de estos pueblos indígenas que están ubicados en estas regiones y territorios. Por el otro lado, la realización de actividades de adoctrinamiento en una religión particular de miembros activos de la fuerza pública que atenta contra la libertad de cultos, porque fue reconocida en la Constitución Política de Colombia la igualdad de cultos, y aquí se le trata de dar preferencia a una iglesia religiosa, atentando contra el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia. El reconocimiento de Colombia como un Estado no confesional. Se dice que el cambio constitucional en materia de reconocimiento de la diversidad cultural, asociadas a la libertad de culto, también reconocida, fue una vía para buscar el restablecimiento de derechos vulnerados desde la conquista con el proceso de evangelización. Queremos plantear unas consideraciones generales, señor ministro, que así como la fuerza pública no es un cuerpo deliberante, según el artículo 219 de la Constitución Política, el estar adelantando talleres, conferencias o algún tipo de adoctrinamiento a los miembros de las Fuerzas Armadas va en contra de su misma naturaleza, toda vez que esto implicaría un ejercicio del deber y la defensa de los ciudadanos de acuerdo a tales creencias. Consideraciones desde el enfoque étnico. Si bien la disputa por la preservación de las creencias propias de las comunidades indígenas no se circunscribe a la Constitución Política de Colombia, sino a los saberes tradicionales de los más de 100 pueblos indígenas que todavía sobreviven en el país, el hecho de que el cuerpo de las Fuerzas Armadas del país se esté prestando para un adoctrinamiento religioso da cuenta de que los preceptos constitucionales están siendo incumplidos. Quiero decir finalmente que así como hay preocupaciones planteadas por el anterior citante, a nosotros también nos asisten varias preocupaciones. La presencia de esta organización religiosa en territorios y comunidades indígenas puede estar socavando o puede estarse apropiando de los saberes tradicionales y culturales de los pueblos indígenas para el fin espiritual, tal y como acaba de ser demostrado. Esto sería gravísimo porque atenta contra la propiedad intelectual que estamos luchando nosotros para el reconocimiento y contra la sustracción de saberes y conocimientos ancestrales que hemos tratado de preservar por todos estos años. Nos preocupa que la elaboración de estos materiales, tal y como está demostrado, llegue a las comunidades indígenas sin la suficiente socialización e información y que sea utilizado como elementos pedagógicos, no solo para adoctrinar, sino para socavar los principios, valores y costumbres tradicionales de los pueblos indígenas. El otro elemento que nos preocupa es que en todo este proceso que acabamos de ver en pantalla estén involucrados miembros de los pueblos indígenas que pagan o prestan el servicio militar tanto en el ejército
como en la Policía Nacional. De ser así, estaríamos enfrentados también al atropello de la ley que nos permite a nosotros la exoneración del servicio militar obligatorio, que si bien es cierto, se ha venido diciendo por parte de las fuerzas militares que los miembros indígenas de manera voluntaria quieren prestar este servicio militar, no es tanto para las decisiones políticas que hemos tomado las autoridades indígenas en términos de no involucrarnos en el conflicto armado que se está presentando en Colombia. Quiero llamar la atención también de que se urgen mecanismos de acercamiento, señor ministro de Defensa, en términos de concertar, conversar o ponernos de acuerdo respecto al rol, al papel y a la función de los miembros de la fuerza pública, en términos de no causar confrontación con las decisiones políticas y las actividades que nosotros venimos realizando en el territorio. Quiero también dejar planteado de que nuestra postura no es que no entren las sectas religiosas a nuestras comunidades y territorios, porque es bien sabido de que hay miembros indígenas que pertenecen a las diferentes iglesias en el país, sino que cualquier secta religiosa que llegue a las comunidades y territorios, primero se acerque a la autoridad indígena, segundo, concerte su ejercicio de trabajo en las comunidades indígenas, y tercero, que tenga en cuenta la jurisprudencia colombiana en términos de salvaguardar los valores culturales, las decisiones políticas que hemos tomado ante la proliferación de sectas y organizaciones religiosas, y la adopción de un acercamiento para no entrar a desmejorar o a afectar las actividades culturales que venimos realizando en nuestras comunidades y territorios. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Antonio Sanguino. Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto, muchas gracias para el señor ministro de Defensa por acudir a este debate. Yo quisiera empezar por manifestar que en calidad de citante no acepto las excusas presentadas por el director de la policía y por el señor viceministro del Interior. Creo que deberían haber acudido a esta discusión, a este debate, que es un debate muy importante, señor presidente. Y para los colombianos y colombianas debe quedar absolutamente claro que nuestra pretensión no es cuestionar a la fuerza pública, por el contrario. Nuestra pretensión, señor ministro, es defender el carácter neutral de la fuerza pública y el esfuerzo que tienen que hacer nuestras Fuerzas Armadas en elevar la calidad de su formación en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, que tiene que ver con la discusión de la doctrina militar que deben guiar a nuestras Fuerzas Armadas, pero que también tienen que ver con la consolidación de la paz y de la reconciliación de los colombianos, entre otras cosas, porque uno de los grandes lunares que ha tenido nuestra fuerza pública y nuestras Fuerzas Armadas precisamente han tenido que ver con la participación de miembros del Estado en hechos graves de violaciones de derechos humanos y en infracciones al derecho internacional humanitario. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa, señor ministro. La formación de nuestros integrantes de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario no puede quedar en cualquier mano, no puede quedar en cualquier secta que, como hemos visto y como lo ha detallado el colega Iván Cepeda, pues limita bastante con el esoterismo y con teorías y enfoques pues bastante discutibles desde el punto de vista de la ciencia social y desde el punto de vista de la formación de los derechos humanos. Pero en segundo lugar, señor ministro, este debate busca también establecer
si hay una malversación de los recursos públicos destinados a la formación en derechos humanos y en derecho internacional humanitario, destinados a las fuerzas militares para esos propósitos. Porque en las respuestas que nos han enviado, bastante escuetas, además, por parte del Ministerio a este debate de control político, se nos, o mejor, no se nos precisa si ha habido uso de recursos públicos. Ya por lo menos estamos sabiendo por información de prensa que se está usando logística de las Fuerzas Armadas para desplazar personas de la Iglesia de la Cienciología a distintos lugares del territorio nacional y seguramente a guarniciones militares, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, constituye el uso de recursos públicos. No sabemos si hubo recursos financieros, si hay contratos de por medio entre las fundaciones de la Iglesia de la Cienciología con las fuerzas militares o con el Ministerio de Defensa para efectos de estas capacitaciones y formaciones. Y en tercer lugar, como aquí se ha afirmado, seguramente estamos hablando de unos hechos que pueden estar afectando la seguridad nacional y la seguridad del Estado, por las referencias que tenemos del tratamiento que han tenido este tipo de iglesias y de sectas en otros países del mundo, por las actividades que hemos venido conociendo se adelantan al interior de estas iglesias y por supuesto también por la violación del carácter laico del Estado colombiano, que es el otro punto de preocupación que queremos plantear en esta discusión. Pero bien, señor ministro, yo quisiera aprovechar estos minutos, estimados colegas y colombianos que nos siguen a través de los medios de comunicación y del canal del Congreso, quisiera detenerme en algunos asuntos que me parece que son importantes y relevantes para esta discusión. Ya lo dijo el senador Iván Cepeda, lo ha dicho el senador Feliciano Valencia. La relación